reloj más famoso de Londres. Aquí hacemos una parada larguita, una parada donde uno puede acercarse al río, poder hacer una foto del Big Ben, acercarse un poquito a la Westminster. Hacemos una parada para que puedan conocer un poquito toda esta parte. Esta parte es el barrio, digamos, político de Londres, donde está el Parlamento. También durante la visita nos acercamos un poquito a la Torre de Londres. La Torre de Londres fue la primera fortaleza construida en el año 1066 por el primer rey normando de Normandía, francés. Era realmente de origen vikingo, celta, ¿sí? Y pues él fue Ricardo el Conquistador, en última invasión que sufrió Inglaterra en el 1066. Desde entonces nunca más han entrado en el Reino Unido, en Inglaterra, desde el año 1066. Ricardo el Conquistador, él llegó aquí y para proteger esta ciudad construyó varias fortalezas. Esta es la primera que él construyó a la orilla del río Támesis. Hoy en día es un museo que se puede visitar en el tiempo libre. Al día siguiente vamos a tener un día completo libre en Londres, y una de las opciones es poder visitar este palacio o esta fortificación. Fue utilizada como residencia de los primeros reyes de Inglaterra, pero también fue utilizada como prisión. Se recuerdan seguramente de uno de los reyes más famosos de Inglaterra, de Enrique VIII, aquel que se casó 6 veces. ¿Sí? Aquel que separó la iglesia anglicana, la de Inglaterra, del Vaticano. Él estaba casado una primera vez con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, y a Catalina de Aragón le había dado nada más que una sola hija, María, que fue después reina, ¿sí? Y él quería pues tener un varón, ¿no? Y tener más hijos para que heredaran la corona Tudor, la corona de los ingleses. Catalina de Aragón era ya bastante mayor, no podía tener más hijos y él quiso divorciarse para volverse a casar, pero el Vaticano no se lo permitió, el Papa no se lo permitió, y como no se lo permitió dijo, pues acabamos con el problema de una vez. Afuera no respetamos el Vaticano, no reconocemos al Papa, creamos nuestra propia iglesia, que es la iglesia anglicana, donde la cabeza de la iglesia es el rey. Hasta el día de hoy, la reina Isabel II es la cabeza de la iglesia anglicana. Así ya no había más problema y podía divorciarse perfectamente de Catalina de Aragón y volverse a casar, ¿sí? Hasta 6 veces hizo eso. Y a 2 de sus mujeres, justamente a la segunda y a la cuarta, Ana de Boleyn y Catarina de Howard, las encerró en la torre y las mandó ejecutar aquí, porque las acusó de adulterio, ¿sí? Así que aquí fueron ejecutadas 2 de las esposas de Enrique VIII. Dentro actualmente se conservan las joyas de la corona. Es un museo y se conservan las joyas de la corona. Y está custodiado por los beefeaters, que son los soldados veteranos. Estos soldados ya más mayores, vestidos de negro, con el gorro de piel de oso, y que son los que realmente custodian el tesoro de la corona de Inglaterra, ¿sí? Y hay una leyenda, dentro de la torre también hay muchos cuervos, y hay una leyenda que dice que si los cuervos dejaran la Torre de Londres, la monarquía de Inglaterra caería. ¿Qué han hecho? Aquí no se puede dejar nada a improviso, hay que tenerlo todo bien atado. Así que lo que han hecho es que han cortado las alitas a los cuervos para que no abandonen la torre. Así que tenemos monarquía para tiempo, De momento Isabel II ya cumplió el año pasado 91 y va para el 92 años en abril de este año. Bueno, pues pasaremos por la torre. Como les digo, esto es una de las opciones que se puede hacer en el tiempo libre, que pueden visitarlo al día siguiente que tienen todo el tiempo libre. Pasaremos, por supuesto, por el puente de la torre. No es el puente de Londres, es Tower Bridge, puente de la torre. Atención, porque hay un puente de Londres y hay una anécdota muy curiosa. Vendieron el puente de Londres y alguien, pensando que era este puente tan bonito, lo compró por una millonada, y cuando se lo transportaron era un puente normalito, normal y corriente. Este es el puente de la torre, está al ladito de la torre y es un puente que levadizo, construido en el siglo XIX, cuando Londres era la capital de un gran imperio. Recuerden que Inglaterra fue el gran imperio británico que llegó a abarcar una 1/5 parte de la superficie terrestre.
pertenecía al Imperio Británico, así que imaginen lo grande que fue este imperio. Y Londres era el puerto principal, donde llegaban todos los barcos, salían todos los barcos. Así que este puente se abre y se cierra para dejar pasar a los barcos. Pasaremos por la Catedral de San Pablo, la catedral más grande anglicana que existe. Es donde casó el príncipe Carlos con Lady Di, ¿sí? Cerquita de aquí también está, por ejemplo, el Puente del Milenio, que es un puente muy famoso también que comunica donde está aquí la catedral con el Museo Totenmodern, que es un museo de arte modernista, muy modernista, muy ¿entienden el modernismo? Una pantalla así blanca y un puntito rojo. Es el modernismo, el Totenmodern. Está aquí cerquita. Que también aquellos que les interese pues lo pueden visitar en su día libre, ¿sí? Y esta visita panorámica la terminamos en el Buckingham Palace. ¿Por qué? Porque nos está esperando la reina para tomar el té. Estará allí el cambio de guardia. Normalmente el cambio de guardia es un día sí y un día no. No les puedo asegurar si justo el día que ustedes llegan, cuando tenemos la visita panorámica, hay cambio de guardia. Pero si el día que tenemos la visita panorámica no es cambio de guardia, al día siguiente que tienen su día libre, sí es el cambio de guardia. O sea que lo podemos ver sí o sí, porque en Londres estamos 2 días. Uno que tenemos las actividades y el otro día que tenemos todo el día para recorrer y conocer aquello que más nos haya interesado. El cambio de guardia suele ser a las 11:45 de la mañana y es el cambio de la vieja guardia por soldados frescos, nuevos, que se van a quedar de nuevo inmóviles, intactos, ahí enfrente al Buckingham Palace, al Palacio del Buckingham. Se realiza, como les digo, un día sí y un día no, ¿sí? El Palacio del Buckingham Palace, donde vive actualmente la monarquía inglesa, donde vive Isabel II y su esposo, el duque de Edimburgo, ¿sí? El Palacio Buckingham Palace normalmente no se puede visitar por dentro porque es residencia donde vive la familia. Le abren durante unos días, un periodo muy pequeño en los meses de agosto, ¿no? Finales de julio-agosto, pero durante 15 días, 20 días máximo, ¿sí? Pero para aquellos que quieran conocer un castillo o una residencia oficial todavía de una monarquía y que todavía se sigue habitando, en la tarde, después de la visita panorámica, hemos terminado la visita después del cambio de guardia. El que quiera se queda ya libre allí para caminar un poquito por el parque de St. James, y el que no, el que quiera, tienen la oportunidad de esa tarde de ir a conocer el castillo de Windsor. Saben que la monarquía inglesa, el apellido de la monarquía desde el año 1917 es Windsor. ¿Por qué digo desde 1917? Porque no es su apellido verdadero. Esta familia, la reina Victoria, se casó con su primo, que era hermano del rey de Bélgica, Alberto de Sajonia y Coburgo. Y el apellido de los hijos, después de Victoria, fue su hijo Eduardo VII, después su hijo Jorge V, que fue el que cambió de apellido, ¿sí? Se llamaban Sajonia y Coburgo. Durante la Primera Guerra Mundial, Sajonia y Coburgo es un nombre muy alemán. Y la Primera Guerra Mundial era una guerra prácticamente entre Austria, Alemania, Turquía contra el resto de Europa, y una de las mayores potencias más importantes era Inglaterra. Así que el rey Jorge V decidió cambiar de apellido para no tener un apellido tan alemán y escogió el nombre de este castillo. Este castillo ya existía, es un castillo que tiene 900 años de historia. Es el castillo más antiguo que existe en el mundo, todavía habitado por una monarquía, porque la reina de Inglaterra sigue viniendo aquí para pasar fines de semana, para pasar vacaciones y la Pascua. Se encuentra muy cerquita de Ascot. Ascot es donde las carreras de caballos, y durante ese periodo también la reina Isabel II viene aquí al castillo de Windsor. Así que aquellos que quieran, en la tarde en Londres se les propone una excursión opcional al castillo de Windsor. Está además en un pueblecito muy bonito, muy chiquitito, donde también se encuentra el colegio Eton. El Eton College, que se encuentra también aquí en Windsor. Aquí tendrán tiempo para visitar el palacio si quieren, o dar un pequeño paseo por el pueblecito, que la verdad que es una hermosura, o hacer un pequeño paseo en barco.
por el Támesis. La vuelta de Windsor, aquellos que hicieron la excursión, volvemos todos juntos hasta el centro de Londres. Aquellos que se quedaron por su cuenta en Londres porque querían conocer un poquito más de la ciudad, nos vamos a juntar todos en Piccadilly Circus. Piccadilly Circus está en el centro. Es una de las plazas principales de Londres, es la plaza de las iluminaciones, es donde se encuentran los jóvenes, donde se reúnen, donde se ponen el punto de encuentro, para ir a tomar algo, para ir a un pub o para comentarse cómo han sido sus vacaciones. Es el punto de encuentro, Piccadilly Circus. Y además es el lugar donde comienza el barrio del Soho, la plaza de Leicester Square, donde están todos los teatros, ¿sí? Es todo aquí, alrededor de Piccadilly Circus, donde están las calles comerciales. La calle que sale de ahí hacia atrás, por esas luces, es la calle de Regent Street. Y al final de la calle de Regent Street, la corta, es la calle de Oxford. Y la paralela a la Regent Street es la Piccadilly Street. Y esas calles son todas calles comerciales, llenas de tiendas, ¿sí? Y aquellos que vayan a viajar con pequeñitos, por ejemplo, en la Regent Street, muy cerquita de aquí de esta plaza, hay una tienda que yo siempre recomiendo, que es la tienda de Hamley, que es la tienda de juguetes, es la fábrica de juguetes. Es enorme, es grandísima. Y uno tiene allí un montón de osos de peluches vacíos, el conejo, el oso, el perro, la rana, escoge el que quiera, ¿sí? Y es la fábrica del oso. Y entonces va a la fábrica, le van a poner un corazoncito dentro y le van a llenar por dentro. Y uno lo toca y dice, más apretado, más flojito. Y luego te hacen la partida de nacimiento. Hamlet. Recuérdate, estás con el teléfono, no te estás enterando. Pues ahí en la calle de Regent Street. Entonces, teníamos el traslado a Piccadilly Circus y ahí damos un pequeño paseo. Damos un pequeño paseo hacia Leicester Square, donde están por los teatros, donde está el casino, y damos un pequeño paseo por el Soho, que es el barrio de los restaurantes y es el barrio chino. Tendremos tiempo para cenar aquí y después de un tiempo para caminar o para cenar, pues nos vamos para el hotel. Ya en la noche nos vamos al hotel. Al día siguiente, como les digo, es el día completo libre en Londres. El día completo. ¿Qué podemos hacer? Recuerden que les decía 250 actividades gratuitas, entre ellas el British Museum. Es el museo más importante de Inglaterra. Es un museo que tiene una amplia colección de arte egipcio, de arte griego, romano, ¿sí? De Oriente, ¿sí? Hay una colección enorme. Se encuentra la piedra Rosetta dentro del museo del British Museum. Se encuentran las esfinges o los mármoles de Elgin. Son los mármoles que decoraban el Partenón de Grecia y están en el British Museum. Están aquí. Una importante colección de momias egipcias. Así que el British Museum es gratuito y tienen ese día para poder conocerle al British Museum. También tienen la National Gallery. La National Gallery es una pinacoteca, museo de pintura, con más de 2.300 pinturas dentro, donde se encuentra la Virgen de la Roca de Leonardo da Vinci, donde se encuentran también los girasoles de Van Gogh, ¿sí? Entre muchas otras pinturas que se pueden ver en el National Gallery. También es gratuito. También es gratuito. También uno puede caminar, simplemente caminar por el centro de Londres, llegar hasta el Covent Garden, que es una zona muy bonita, con un mercado cubierto, ¿sí? Ir al Camden Town. El Camden Town es uno de los mercados más grandes que hay en Europa. Es enorme y es solamente los domingos por la mañana, fines de semana, por la mañana. Pero es enorme, gigantesco, donde uno puede encontrar de todo, donde están todas esas imágenes que muchas veces vemos de Londres. Aquellas personas con las crestas rojas así altas, ¿no? Allí en el Camden Town los vemos. Las tiendas con luces, donde pueden comprar ropa pero está con música, luces. Es bonito, es algo diferente y está bonito dar un paseo por el Camden Town. Subir al London Eye, la noria más grande del mundo, ¿sí? La noria que tiene 132 metros de altura, que tarda 30 minutos, se dan toda la vuelta. Si van a subir al London Eye, les recomiendo que lo hagan de día, no de noche, porque no se ve tanto de noche. No es una ciudad que tenga tanta iluminación como puede ser París, ¿no? La ciudad de París. Londres es más para verla de día, por supuesto de noche, el Soho, el barrio chino. Esta zona es bonita, pero los monumentos no están iluminados y desde el London Eye, desde la noria gigante, no tienen tantas vistas por la noche. Es mejor de día, ¿sí? Está al lado de la Westminster, al lado del Parlamento, del Big Ben.
En London hay miles de museos para visitar. El Museo de Ciencia, gratuito. El Museo de Victoria y Alberto, gratuito. O sea, tienen un montón de cosas para visitar en su día libre en Londres. Un paseo simplemente por el río Támesis. Ir al Globe Theatre, el teatro de Shakespeare. Es una reproducción, una reconstrucción de cómo era el teatro en la época de William Shakespeare. E incluso se puede asistir a una representación teatral dentro del Globe Theatre, dentro de este teatro. O sea que es otra de las oportunidades. Ir a ver un musical. Es la ciudad de los musicales en Europa. Hay de todos. Y se puede ir perfectamente a ver un musical en la plaza de Leicester Square, que vamos a ver durante este paseo por nocturno, por la noche. Está el centro de tickets principal de los teatros, de los musicales, y ahí se consiguen en el mismo día, para el mismo día, precios muy económicos, entradas muy económicas en el mismo día, para las que sobran en la tienda oficial, en el centro de tickets oficiales, no en las tiendecitas que te venden los precios que no son tan oficiales, ¿sí? Pero ahí consiguen precios muy muy económicos para ver musicales. Y después de que tengamos nuestro día libre, nos vamos a ir de Londres, vamos a ir hacia Portsmouth. Portsmouth está al sureste de la isla de Gran Bretaña y para ello pasaremos por la ciudad de Oxford. Oxford es donde se encuentra la universidad más antigua de Inglaterra, ¿sí? La Universidad de Oxford. Está compuesta por 26 colleges. Es la gran rival también de Cambridge. Oxford es más conocida para las letras y Cambridge para las ciencias. Es el lugar donde han salido escritores como Tolkien, el Señor de los Anillos, ¿sí? Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Oscar Wilde estudió aquí. 30 líderes internacionales, entre ellos Harold V de Noruega, el rey de Noruega, estudió en Oxford. Varios primeros ministros de Inglaterra, como la Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron, estudiaron en Oxford, ¿sí? Y 47 premios Nobel han estudiado aquí en Oxford, ¿sí? Tendremos tiempo para poder pasear un poquito por la ciudad, es una ciudad muy bonita, y incluso aquellos que quieran pueden visitar algunos de estos colleges por dentro, porque hay muchos que están abiertos, que se pueden visitar, y hay otros que tienen como visitas guiadas en el interior de estos colleges, Así que tendremos tiempo en Oxford para conocerlo, y después nos iremos a Portsmouth, que es un puerto, el puerto donde vamos a embarcar, porque tenemos una travesía nocturna. Esta vez vamos a llegar en autobús dentro del ferry. Una vez que estemos dentro del ferry, pues vamos a salir del autobús y vamos a ir a los camarotes. Son camarotes con nuestro baño dentro del camarote, ¿sí? Y vamos a pasar la noche en el barco que va a cruzar 32 kilómetros, que es la longitud que tiene el Canal de la Mancha, que separa la isla de Gran Bretaña con el continente, 32 kilómetros. Para eso pues embarcamos y pasamos toda la noche en el barco. En el barco tienen de todo, tienen restaurantes, casino, tienda de tutti free para comprar, o sea que es un barco, es un ferry, pero es bastante cómodo, sus camarotes, con su baño dentro de los camarotes, y pasamos la noche para llegar a Francia. Entonces, Gran Bretaña, la isla, la abandonamos aquí y ya sabemos que está separada de 32 kilómetros por el Canal de la Mancha. Aquí actualmente pues hay un túnel subterráneo, ¿sí?, que se puede cruzar también en tren, que une el continente con la isla de Gran Bretaña. Aquí en Portsmouth también cuando salimos se ve unos barcos del ejército, porque se encuentra la base naval del ejército inglés, se encuentra en Portsmouth. Salimos de aquí, nos vamos para Francia, y vamos a llegar a muy cerquita de un pueblecito que se llama Saint-Malo, pero nos vamos a dirigir a un sitio precioso que es el Mont Saint-Michel. Es una preciosidad, es una abadía, es una isla, una islita unida por esa pequeña tierrecita que ven,
¿sí?, con el continente. Cuando la marea está alta, la rodea prácticamente todo el mar. Está rodeada por el mar. Cuando la marea está abajo, uno puede caminar por aquí, por donde está ahora el mar, puede caminar ahí por la playa, ¿sí? Una abadía. Es un lugar donde ya en la época de los celtas y de los romanos había un lugar de culto, ¿sí? La época de los celtas y de los romanos. Y donde en el siglo IV se construyó la primera abadía dedicada al arcángel San Miguel. Por eso San Michel. Y según cuenta la leyenda, esta primera abadía fue construida por un obispo de la ciudad de Armanche, después de que, al parecer, el arcángel San Miguel se presentara 3 veces presencialmente delante del obispo y le pidiera que le construyera una abadía. Después, la que vemos actualmente, esta abadía que vemos actualmente, es del siglo XI al siglo XIV. ¿Sí? Dentro de esta islita solamente viven 39 personas. Es una pequeña colina a unos 50 metros de altura sobre el mar, e interior todo de piedra, todo rodeado por una muralla que se puede ir recorriéndola, paseándola, y arriba, en lo alto de esa colina de 50 metros de altura, está la abadía dedicada al arcángel San Miguel. Es preciosa, es muy bonita, es uno de los lugares más visitados de Francia también, ¿sí? Recibe aproximadamente unos 4 millones de turistas al año y es patrimonio de la humanidad desde el año 1979. Es hermosa. Después de San Michel nos iremos a Forges. Forges es una ciudad muy chiquitita, una ciudad que tiene unos 10.000 habitantes, un poquito más, y que tiene un castillo del siglo X. Es una ciudad muy bonita, muy chiquitita pero muy hermosa, con su castillo, con sus casitas de entramados de madera, que es típico de esta zona. Estamos en la zona de la Bretaña. La zona de la Bretaña es una de las regiones más hacia el oeste de Francia, que da hacia el Canal de la Mancha, ¿sí? Y entonces la arquitectura es muy parecida a los castillos, arquitectura inglesa, porque fueron regiones, Normandía, Bretaña, que pertenecieron a Inglaterra hasta 1453. Porque recuerden quién era el último conquistador de Inglaterra, Ricardo el Conquistador, de Normandía. Era el rey de Normandía, el de la región de Francia. Y él conquistó Inglaterra y pasó a ser el rey de Inglaterra. Con lo cual, la parte de Francia era también su territorio. Estaba bajo su control. Así que esto pasó a pertenecer a Inglaterra hasta que acabó la guerra de los 100 años entre franceses e ingleses, y ahí en 1453 se expulsó a los ingleses de Francia. Entonces, veremos Forges, después iremos a Chartres. Chartres es muy conocida por su catedral, la catedral gótica, ¿sí? Es una de las catedrales góticas más estudiadas. Cuando uno está estudiando los diferentes estilos arquitectónicos, no falla el gótico, ¿sí? Y siempre como ejemplo aparece Chartres. Chartres, la iglesia de Chartres. Es una maravilla. Todo lo que es los rosetones, las ventanas están todas decoradas con vidrieras. Las vidrieras eran las imágenes que representaban escenas del Antiguo o del Nuevo Testamento para todos esos fieles que llegaban a la iglesia y que eran analfabetos. La misa se daba en latín, pero el latín no la hablaba el pueblo. El latín era la lengua del culto, era la lengua de la iglesia, del clero, pero no del pueblo. ¿Sí? Entonces la forma de transmitir la fe cristiana al pueblo era a través de imágenes, y en el estilo gótico es a través de vidrieras, a través de esas ventanales. Y en la iglesia de Chartres es donde fue consagrado el rey Enrique IV de Navarra, el primer Borbón. ¿Sí? En Francia ha habido 5 dinastías. La última dinastía que hubo fueron los Borbones, y el primer Borbón era Enrique, rey de Navarra. Es el rey que es muy conocido porque dijo: París bien vale una misa, porque él era protestante. Había casado con la hija del rey, Enrique III de Valois, con María de Medici, y él era protestante, ella era católica. Habían casado en Notre Dame de París, ¿sí? Como él era protestante, estaba en la puerta, y su futura esposa, su esposa, estaba en el altar, y él desde la puerta, porque era protestante. Y en ese día de casamiento muchos católicos llegaron, protestantes vinieron a la boda, y los católicos cerraron la ciudad de París, cerraron las murallas y mataron a los protestantes que habían venido a la boda de la hermana del rey y de Enrique IV de Navarra.
Y entonces Enrique III después mandó asesinar al obispo de Reims, al líder del partido católico, y finalmente Enrique III, el rey de Valois, es asesinado. ¿Y quién sube al poder? El que estaba casado con su hermana, Enrique IV de Navarra, el que dice, pues para ser rey de París, de Francia, bien vale convertirse, y se convierte al catolicismo. París merece, bien vale una misa. Es el rey que fue consagrado en la iglesia de Chartres. De Chartres llegamos a París. Llegamos en la noche, un tiempo para descansar, ¿sí? Y al día siguiente para comenzar a conocer la ciudad de París. En la primera hora de la mañana nos vamos para el Palacio de Versalles. Versalles, que se encuentra a unos 35 kilómetros del centro de París, pero que tardamos más o menos una hora en llegar por el tráfico que tiene París, y que aprovechamos este trayecto para ir contando un poquito de la historia de Versalles, los reyes que vivieron allí, los chismes de sus esposas, de sus amantes, de si se bañaban o no se bañaban, si iban al baño o no, ir al trono, de dónde viene. ¿De dónde viene ir al trono? ¿No dicen cuando van a hacer necesidades mayores ir al trono? ¿De aquí? De Versalles. Aprenderemos por qué se dice lo de ir al trono, ¿no? Tendremos tiempo para conocer el Palacio de Versalles en la mañana, tendremos unas 2 horas y media allí. Aquellos que quieran podrán entrar al interior del Palacio de Versalles, y los que no, pues podrán dar un paseo por los jardines del palacio, ¿sí? El interior todo decorado, en estilo Borbón, de la época de los Borbones. El primer rey que mandó construir este palacio es Luis XIV, conocido como el Rey Sol, porque él impuso la monarquía absolutista, y él dijo, l'état c'est moi, el Estado soy yo, y todo lo que acontece, lo que ocurre en el Estado de Francia va a girar alrededor del rey. Por eso todos los astros giran alrededor del sol, el rey soy el sol. Y por eso el Rey Sol. Se puede visitar el interior del palacio, o se puede dar un paseo por los jardines de Versalles. Jardines a la francesa. ¿Qué quiere decir a la francesa? Que predomina la mano del hombre. Predomina la mano del hombre. Los jardines tienen una extensión de 800 hectáreas. Todo lo que es este museo, que es museo desde el siglo XIX, después de Luis XVI, de la Revolución Francesa, Luis XVI que fue guillotinado, nadie más volvió a vivir en el Palacio de Versalles. Napoleón I, que fue después quien creó el primer imperio, se fue a vivir al Louvre. ¿Sí? Nadie más volvió al Palacio de Versalles, y este palacio en el 1837 fue declarado museo para visita de los turistas interesados. Y todo lo que es el museo tiene una superficie de 67.000 metros cuadrados. No se puede visitar todo, hay una parte que está cerrada para el público, pero es bastante grande. En el interior son 16 apartamentos, lo que se ve en el interior pasando por el corredor de los espejos. Los jardines son libres para caminarlos, hay trenecitos que dan una vuelta por el jardín, incluso hay alquiler de bicicletas o de cochecitos así como de golf, para poder alquilarlos y dar un paseo por los jardines. Jardines a la francesa, que hoy en día son copiados en todo el mundo para seguir construyendo este estilo de jardines donde predomina la mano del hombre. Después de Versalles iremos a Montmartre, el barrio de Montmartre. El barrio de Montmartre es un barrio al norte de París que hasta el siglo XIX estaba fuera de las murallas de la ciudad, es decir, estaba fuera de París, del centro de París. Ahí tendremos un tiempo para almorzar y para visitar la iglesia del Sagrado Corazón, el Sacré-Cœur, que es la que vemos. Es preciosa la iglesia, ¿sí? En la puerta está San Luis y Santa Juana de Arco, Santa Juana, la gran heroína francesa. Y bueno, es una colina, está a unos 150 metros sobre la ciudad de París, y arriba del todo, además de conocer la iglesia del Sacré-Cœur, tenemos también la placita llena de restaurantes donde uno puede comer. Tenemos también actualmente los pintores callejeros donde se pueden hacer un retrato, caricatura, ¿sí?, en su tiempo libre. Y desde ahí comenzaremos nuestra visita panorámica. La visita panorámica de París, siempre de nuevo en autobús, con algunas paradas. Por ejemplo, paramos aquí en el Hotel de los Inválidos, donde está enterrado Napoleón Bonaparte. Saben que Napoleón murió
fuera de Francia, murió en el exilio cuando fue derrotado en la batalla de Waterloo en 1815 y le llevaron en exilio a una islita entre África y Brasil, a la isla de Santa Elena. Pero él murió y él dijo que quería ser enterrado en la ciudad que tanto amó, al lado del río Sena. Así que transportaron sus restos para allá y le enterraron ahí dentro, bajo esa cúpula, pero como les decía antes, atención, le enterraron, le cerraron dentro de 7 ataúdes, 7 cajones. Tenían miedo que volviera a escapar, que se volviera a salir, así que ahí le dejaron al pobre Napoleón Bonaparte. Hacemos una paradita ahí. Ese Hotel de los Inválidos es un hospital de soldados veteranos, soldados que pues participaban en las guerras y que muchas veces quedaban mutilados, y pues Luis XIV, el Rey Sol, construyó este hospital para los soldados veteranos. Pasaremos por los Campos Elíseos, la avenida principal de París, la avenida de la Moda, pasaremos por el Arco de Triunfo, que veíamos en la primera foto, mandada a construir por Napoleón Bonaparte. Napoleón se creía un emperador romano y todo lo que mandó construir en la ciudad era al estilo de la capital de Roma, del gran imperio romano, ¿sí? El Arco de Triunfo, mandó construir la iglesia de la Magdalena, que parece un templo, ¿sí? Porque él se creía un emperador, quería construir un imperio a semejanza de los romanos. Pasaremos por la Ópera de París, pasaremos también por la Torre Eiffel, haremos una paradita para foto, no da para entrar dentro de la torre en nuestra panorámica. Pueden entrar el día que tienen libre, ¿sí? Pueden subir a la Torre Eiffel, tiene 3 pisos, 55 metros de altura, 115 y arriba del todo 297 metros de altura, ¿sí? Entonces, las mejores vistas desde el segundo piso, desde 115, son las mejores vistas de la Torre Eiffel, y eso se puede hacer en su día libre, pueden ir a entrar a la Tour Eiffel, visitar la Torre Eiffel, y siempre recomiendo que lo hagan así como tarde, como a las 6, 7 de la tarde, para que lo puedan ver de día y también de noche, pasen un poquito ahí y lo puedan ver de noche. Pasamos también por la Plaza de la Concordia, donde se encontraba la guillotina, donde fueron guillotinados Luis XVI y María Antonieta de Austria, ¿sí? Miren, allí atrás se ve la iglesia de la Magdalena, que es la iglesia que mandó construir Napoleón Bonaparte, que parece un templo. El friso, ¿sí? Las columnas al fondo, parece un templo romano, un templo griego, ¿sí? Él se consideraba, como les digo, un emperador romano. Entonces, la Plaza de la Concordia, pasaremos también por las orillas del río Sena, por delante de la Notre Dame. Vemos un poquito la panorámica de París, nos sirve un poquito para orientarnos en la ciudad, para saber también qué es aquello que nos atrae más, para poder dedicar más tiempo en ese día libre que vamos a tener después, ¿sí? Y poder dedicar tiempo a aquello que más nos haya gustado. El puente de Alejandro III es uno de los puentes más bonitos de París, dedicado al zar Alejandro cuando vino a visitar París. Y en la noche, aquellos que quieran tienen la oportunidad de asistir al espectáculo del Molino Rojo. Esto es una opcional, es una excursión opcional. Aquellos que deseen, es un cabaret de 2 horas, se sigue realizando en el mismo sitio donde se realizaba cuando abrió las puertas en el año 1889. Es en el único lugar donde podemos ver el cancán, donde las mujeres enseñaban por primera vez las piernas. Hay acrobacia, magia, humor, baile, son 60 bailarines y bailarinas, cambian constantemente de escenario, de vestuario, con cada número, con cada baile. Es bastante profesional, es bastante bonito este espectáculo del Molino Rojo. Y el día siguiente, que es el día libre, uno decide realizar aquello que más desee en París. Nosotros les recomendamos por la mañana, en el día libre, les ofrecemos una excursión opcional, que es el paseo en barco por el río Sena, que hay que hacerlo sí o sí. Las orillas del río Sena son patrimonio de la humanidad. Este paseo en barco es precioso, y además también en este paseo se visita la iglesia de Notre Dame por dentro con un guía que nos va explicando, porque la Notre Dame es como si fuera una Biblia abierta, llena de esculturas, de vidrieras. Entonces visitamos la Notre Dame y visitamos también el barrio latino, que es el barrio más antiguo de París, donde encontramos casi casitas chiquititas,
todavía que se mantienen en pie de la época medieval, ¿sí? Eso en la mañana, para aquellos que quieran, paseo en barco por el río Sena, la Notre Dame y el barrio latino. Y en la tarde, los que tengan interés en conocer el Louvre, también hay una excursión opcional con entrada al Louvre. El Museo del Louvre es el segundo museo más grande del mundo, después del Hermitage de San Petersburgo. Tiene 16 kilómetros de recorrido. En la visita que les ofrece Europa Mundo no se ve todo, ¿sí? Son 2 horas que se entra y se ven las principales obras de arte que hay dentro del Louvre, como es la Mona Lisa, la Venus del Nilo, la Victoria Samotracia, los apartamentos de Napoleón III, la coronación de Napoleón, las principales obras. Son 2 horas guiadas dentro del Louvre con sus explicaciones. No se ve todo, es imposible, ¿sí? Y el que no, pues tiene tiempo para seguir recorriendo París, caminar los Campos Elíseos, subir a la Torre Eiffel, ¿sí? O sea que es el día libre, se hacen 2 excursiones opcionales para los que quieren, uno por la mañana, el Louvre por la tarde, y el que no, es un día libre para recorrer. Después de París ya nos vamos para Italia, y nos vamos para Italia pasando por Suiza, ¿sí? Este día es un día de paisajes maravillosos, paisajes preciosos. Vamos a cruzar los Alpes. Vamos a entrar primero a Suiza. Suiza es un país muy chiquitito que se encuentra en el centro de Europa, y es un país que tiene tan solo 9 millones de habitantes, pero en el que hablan 4 idiomas, en el país de Suiza. Es un país que conocemos todos por los relojes, el chocolate, el queso, ¿verdad? Tienen muchos quesos, la comida tradicional es la fondue de queso, ¿verdad? Por las cuentas bancarias de los políticos corruptos de nuestros países, se conoce Suiza, ¿verdad? Suiza la conocemos. Y nosotros en Suiza vamos a visitar Ginebra. Ginebra es la ciudad internacional de Suiza. Es el lugar donde está la Organización Mundial del Turismo, Organización Mundial de la Salud, donde está también la sede de la Cruz Roja, ¿sí? Fue la cuna de nacimiento de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja. También aquí nació Juan Calvino, ¿sí? Que continuó la reforma de la Iglesia, el calvinismo. Rousseau, el filósofo Rousseau, también nació en Ginebra. Es una ciudad que se encuentra a la orilla del lago Léman, uno de los muchos lagos de origen glaciar que hay en Suiza, ¿sí? Y bueno, el símbolo de esta ciudad es la fuente de agua que tienen ahí al fondo, que tiene 145 metros de altura, ¿no? Sobre el lago. Es una ciudad muy bonita, muy bonita. Ahí pararemos al mediodía, tendremos unas horas para comer y para dar un pequeño paseo al borde del lago o por las callecitas de Ginebra, ¿eh? Es bonita, muy tranquila, y tenemos también ese contacto con Suiza, ¿no? Conocer un poquito de Suiza. Nos queda al borde de Francia, está justo con la frontera de Francia. Entraremos allí y tendremos este tiempo en Ginebra, y después volveremos a Francia para ir dirección a Italia y cruzar los Alpes. La cadena de los Alpes, la cadena montañosa de los Alpes, tiene 2.500 metros de longitud, hace así como una forma de arco, atraviesa varios países, 7 concretamente, el sureste de Francia, el sur de Alemania, toda Suiza, Liechtenstein, que es un país muy chiquitito entre Suiza y Austria, toda Austria, el norte de Italia y parte de Eslovenia, 7 países. Y la montaña más alta de los Alpes, el Mont Blanc, que tiene 4.806 metros de altura. Se encuentra en la frontera entre Francia e Italia. Lo cruza un túnel por debajo de la montaña, un túnel de casi 12 kilómetros, que es el que nosotros vamos a cruzar con el autobús, ese túnel, para pasar. Cuando entremos en el túnel estaríamos en Francia, cuando salgamos del túnel ya vamos a estar en Italia, ¿sí? Pero tendremos estos paisajes maravillosos de los Alpes, ¿eh? De los Alpes franceses primero y de los Alpes italianos después, ¿eh? Porque vamos a recorrer toda esta zona. Dormimos en el Valle de Aosta. El Valle de Aosta es una región de Italia, ¿eh? Es una de las 22 regiones que forman Italia y es una de las regiones que queda al norte pegada a Francia y toda cubierta por las montañas de los Alpes. Así que es una región preciosa, espectacular por su paisaje montañoso, ¿eh? Por estas montañas. Nosotros dormimos aquí para el día siguiente continuar nuestro camino y dirigirnos hacia Venecia, la ciudad de Venecia, la ciudad que se encuentra dentro de una laguna, ¿eh? Entonces Venecia es una ciudad
ciudad muy importante porque fue el puerto principal del mundo hasta el 1492, hasta el siglo XV, ¿sí? Fue el puerto principal. Venecia era una república marítima independiente y que tenía el monopolio del comercio con Oriente, con la India, con China, con Mozambique en el sur de África, donde traía el marfil, ¿sí? Entonces ellos dominaban todo lo que era el mar Adriático, que es el mar que da ahí a Venecia, y todas las islas que hay actualmente en el mar Adriático, que la mayoría son de Croacia o de Grecia actualmente, en esta época, hasta el siglo XVI, pertenecían a Venecia. Dominaba todo lo que era ese mar, ¿sí? Era el puerto principal. De ahí salieron las cruzadas, esos viajes de cristianos que iban hacia Tierra Santa para defender la tumba de Jesús. ¿Sí? Salían de Venecia. Venecia es conocida también porque es una ciudad que está construida encima del agua. Se encuentra dentro de una laguna cubierta de agua, ¿verdad? De una laguna que tiene 550 kilómetros cuadrados. Y en esa laguna de agua hay 120 islas unidas por más de 400 puentes, y eso es Venecia, ¿no? Esa es la ciudad de Venecia, conocido por las máscaras, ya que el carnaval de Venecia también es muy famoso en Europa, ¿sí? Ya les explicaremos de dónde vienen las máscaras, el por qué se ponían máscaras en la antigüedad. Viene de una tradición medieval, ¿sí? Ahí les contaremos un poquito. Llegando a Venecia tendremos la visita panorámica, es a pie, la visita panorámica es a pie. Todo en Venecia funciona por barco, todo. El taxi, el autobús, el camión de la basura, todo es por barco, ¿eh? Entonces nosotros hacemos este paseo a pie en Venecia, ¿sí? Hacemos una pequeña panorámica. Estas son las vistas del Canal Grande, que es donde estaban los palacios de los comerciantes, los que tenían este negocio de trueque, de cambio de mercancías, de lo que llegaba de Oriente con lo que llegaba de Europa. El vino de Francia, la lana de Inglaterra, los bordados de Flandes se cambiaban por porcelana de China, seda de la India, especias, el marfil de Mozambique, y se cambiaba aquí en Venecia, ¿sí? ¿Y cuándo dejó de ser importante? Cuando encontraron América y vieron que de aquí se llevaban el oro, la plata, ¿sí? Que había mucha riqueza. Entonces ya Oriente no interesaba, ahora interesaba América, y por tanto Venecia fue olvidada, fue abandonada, y cuando se volvió a descubrir en el siglo XIX, se descubrió tal y como lo dejaron estos comerciantes, estas familias ricas en el siglo XVI. Esos palacios que nosotros vamos a ver son palacios originales de esa época, ¿sí? La ciudad de Venecia tiene también mucha influencia oriental, las cúpulas, los mosaicos bizantinos, porque tenía ese contacto con Oriente. Esta es la Basílica de San Marcos, la plaza de San Marcos, ¿sí? En Venecia también tendremos la posibilidad, ahí tenemos el Puente de los Suspiros, las calles de agua, algunas callecitas que son completamente de agua, que no hay acera, que saben que se pueden pasar en barco o en góndolas, que son las embarcaciones chiquititas, ¿sí? Y tendremos la posibilidad de hacer un paseo en góndola, ¿sí? Es algo pues muy turístico, algo muy típico de Venecia, hacer este paseíto en góndola donde van los gondoleros y va una pareja de músicos, y van cantando canciones típicas italianas, acompañando al grupo entero, y van cantando. Y ahí tenemos el puente Rialto, es el puente más grande que hay en Venecia, ¿sí? Que cruza el Canal Grande y donde hay unas vistas preciosas de toda Venecia, Así que es muy bonita, es una ciudad muy muy bonita, Venecia. Merece la pena conocerla, pasear, es muy laberíntica, merece la pena perderse, encontrarse, volverse a perder, ¿sí? Que es fácil perderse en Venecia, es muy fácil. Así que, y después de Venecia nos vamos a Roma. Como les decía, todos los caminos llevan a Roma, pero nosotros no cogemos el más directo, sino que hacemos parada en Rávena y en Asís. Rávena, ciudad que no nos suena mucho, pero que es una ciudad que fue muy importante al final del Imperio Romano, porque fue la capital del Imperio Romano al final, ya en el siglo V, fue la capital del Imperio Romano. El emperador Honorio trasladó la capital aquí a Rávena, y donde actualmente se encuentra el mausoleo de Dante Alighieri. Dante Alighieri, el padre de la lengua italiana, él fue el quien escribió la Divina Comedia, y la escribió en la lengua vernácula. ¿Qué es la lengua vernácula? La lengua del pueblo, porque los libros eran escritos en latín.
era la lengua del culto, ¿sí? De el clero, de la gente que tenía poder, ¿sí? Era el latín, pero el pueblo no hablaba latín. Entonces fue el primero en escribir un libro en una lengua que era la lengua del pueblo, la lengua vernácula, el italiano actual, ¿no? Por eso se le considera el padre de la lengua italiana. Él era de Florencia, fue expulsado en Florencia en unas guerras que hubo, unos enfrentamientos, se tuvo que marchar, tuvo que salir en exilio y vino a Rávena, y aquí es donde vivió al final de sus años, de su vida, y aquí murió y está enterrado en Rávena. Aquí se encuentra el mausoleo. Es una ciudad también muy comercial, con muchas tiendas, Rávena. Pararemos aquí un poquito, después continuaremos a Asís, donde se encuentra la Basílica de San Francisco de Asís, donde se encuentran los restos de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Menores de los franciscanos. Pues bueno, cuando él murió construyeron una primera basílica, la basílica inferior, la de abajo, que se hizo pequeña por la cantidad de peregrinos que llegaban a visitar su tumba, y tuvieron que construir la basílica superior. Llegaremos a Asís, tendremos un tiempo para almorzar, para comer y para poder pasear y conocer la basílica de San Francisco de Asís y conocer el pueblecito, porque es un pueblecito muy pequeñito, pero muy bonito. Todo de piedra, todo con cuestas para arriba y para abajo, es muy bonito. Y la basílica, por supuesto, ¿sí? Donde están enterrados San Francisco. De así nos vamos para Roma, llegamos al final de la tarde, ya en la noche, a Roma, llegamos para descansar al hotel, porque al día siguiente tenemos un día bastante fuerte, bastante ajetreado. Al día siguiente vamos a comenzar en Roma con la visita panorámica de Roma. Roma es una ciudad muy extensa, tiene 1.200 kilómetros cuadrados en extensión. ¿Por qué es tan grande? Porque tiene mucha zona arqueológica, ¿sí? Porque cuando se comienza a levantar para construir una nueva línea de metro, una nueva estación, un nuevo edificio que tiene que tener siempre superficie para abajo, ¿verdad? Que tiene que tener como un sótano, se dan que hay restos abajo, porque la actual Roma está construida encima de la antigua Roma, y cuando encuentran restos romanos no pueden seguir construyendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene muchísimo campo, territorio, que son zonas arqueológicas que donde no se puede construir, así que es una ciudad muy extensa. Y es una ciudad también que tiene muy poco metro. Tan grande, solamente tiene 2 líneas de metro, ¿sí? Madrid son 600 kilómetros cuadrados, y tiene 13 líneas de metro. Así vemos la diferencia, ¿no? Entonces, es una ciudad donde vamos a caminar mucho. Empiecen a caminar desde ahora, ¿sí? Porque se va a caminar mucho. Para ver Roma hay que caminar. La visita panorámica la hacemos en autobús. El autobús pasa por los sitios principales, por las termas de Caracalla, va a pasar por la Plaza de Venecia, que es la que tenemos en la foto. Este museo es el museo a la unificación. Italia estaba completamente dividida, fraccionada en diferentes ducados, repúblicas marítimas como la de Venecia, la de Pisa, la de Amalfi, la de Génova, ¿sí? Reinos que estaban bajo el control de dinastías extranjeras, el reino de Sicilia y Nápoles, que pertenecía a los españoles, el norte de Italia, que pertenecía al Imperio Habsburgo, Imperio Alemán, y hasta el 1871 no se unifica Italia. No se conoce Italia como la que conocemos actualmente, es decir, que es uno de los países más jóvenes de Europa, 1871. Se queda todo unificado y ese es el monumento que conmemora la unificación de Italia. Ahí haremos una parada para subir a la plaza del Capitolio, una de las 7 colinas sagradas de Roma, ¿sí? Pasaremos por esas 7 colinas. El Capitolio es una plaza que fue diseñada, construida por Miguel Ángel Buonarroti, que la vamos a ver, y desde ahí hay un mirador fantástico, espectacular, al Foro Romano, que es lo que tenemos en las fotos, ¿sí? El foro era la plaza principal, el lugar de encuentro, el lugar de votaciones, el lugar de ejecuciones, el lugar donde la gente acudía para informarse de lo que estaba pasando, para saber las noticias, para saber el que ocurría. El Foro Romano. El Foro Romano estaba lleno de templos, de edificios públicos, y al lado del Foro Romano está también el Palatino, otra de esas 7 colinas sagradas, y el Palatino, donde quedan los restos del palacio donde vivieron los emperadores de Roma, ¿sí? Los emperadores romanos, allí donde supuestamente la loba amamantó a Rómulo y a Remo. Para conocer Roma necesitamos mucha imaginación, porque lo que vemos son
piedras, columnas, capiteles caídos, unos levantados, otros caídos, ¿sí? Porque cuando se acaba el Imperio Romano, la mayoría de los edificios que habían construido los romanos eran paganos. Ahora llegan los cristianos y eso no nos interesa. Así que la mayoría de esos edificios van a ser saqueados. Se va a extraer de estos edificios aquel material que van a poder aprovechar para construir nuevos edificios, piedras, mármoles, para construir iglesias generalmente. Y si no, se va a olvidar. Y con el paso del tiempo se va depositando arena, 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 y por eso actualmente actual Roma encima de la antigua Roma. Así que necesitamos imaginación para poder entender cómo fue esa gran capital del Imperio Romano que llegó a abarcar 32 países de los actuales, el Gran Imperio Romano, y que se dirigía desde aquí, desde la ciudad de Roma. Haremos esta parada para ver el foro, ¿sí? Haremos también una parada para ver el Coliseo por fuera, no entramos, lo vemos desde fuera, ¿sí? Pasaremos por algunas de las 900 iglesias que tiene la ciudad de Roma, ¿sí? Sobre todo por la iglesia Santa María la Maggiore, por la catedral de Roma que es San Juan de Letrán, no es San Pedro, y terminaremos nuestra visita panorámica en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Ahí termina nuestra visita y aquellos que estén interesados tendrán la opción, la oportunidad de poder visitar los museos vaticanos en el interior, ¿sí? Son uno de los museos más ricos, además de la famosa Capilla Sistina pintada por Miguel Ángel Buonarroti, que se encuentra dentro de los museos, que es la capilla donde se hace el cónclave, donde se elige al Papa, ¿sí? Además de esto, hay una rica colección de bustos, esculturas de la época romana, de lo que se fue encontrando, que se guarda dentro de los museos del Vaticano. Tapices, y además dentro de esta visita, además del museo, se visita también la Basílica de San Pedro. Se conoce la Basílica. Tienen la oportunidad de conocer los museos vaticanos por dentro y en la tarde, aquellos que quieran también, tienen la oportunidad de conocer la Roma barroca. Es una Roma que se encuentra en el centro de calles estrechitas del siglo XIV, siglo XV. Por eso decimos barroco, de los arquitectos Bernini y Borromini, los arquitectos del barroco. En esta excursión de la tarde es opcional, la hacen aquellos que quieran, es a pie. Es la única parte de Roma que no hemos visto durante el día, que no hemos podido ver durante el City Tour, porque es la parte de Roma que es peatonal, que son calles estrechas y que el autobús no entra, o si entra no sale, ¿sí? Entonces el autobús nos recoge y nos lleva lo más cerca posible a la Plaza de España, y de ahí con un guía vamos a ir caminando plaza por plaza, fuente por fuente, con sus respectivas explicaciones. No vamos corriendo, se da un tiempito para el que quiera tomar un helado, para el que quiera tirar la moneda a la Fontana de Trevi, ¿sí? Pero es donde se conoce un poquito el centro de Roma que no hemos visto por el día y que solo se puede hacer a pie. Se visita la Plaza de España, donde se hace la pasarela de modelos, la Fontana de Trevi, ¿sí? La fontana más famosa, toda una fachada entera cubre esa fontana, 40 metros de fachada, ¿no? Es el edificio que tenemos ahí enfrente donde fue construido esta fontana, y también visitamos el Panteón de Roma, que es el edificio mejor conservado de la época romana y que se mantiene en pie porque fue transformada en una iglesia y actualmente es una iglesia, ¿sí? Pero es el templo mejor conservado de la época romana que visitamos durante este paseo. En la noche tenemos un traslado al Trastevere, que es un barrio nocturno para comer, para cenar, para tomar una buena pizza, un buen vino, sentarnos tranquilamente, descansar nuestros pies que van a estar gritándonos basta ya, por favor, de caminar, ¿sí? Ahí nos sentamos en un restaurante con una pizza y un vinito para después recuperar fuerzas y seguir. Al día siguiente es el día libre. Y el día libre, pues uno aprovecha para seguir paseando por Roma, o aquellos que deseen ir un poquito más hacia el sur de Italia, hacemos una excursión que se llama Nápoles, Pompeya y Capri. Nos vamos hacia Pompeya primero, tenemos la visita de Pompeya, que es la zona arqueológica mejor conservada de la época romana, de donde se estudia cómo eran las casas, los negocios, cómo vivían los romanos, las calzadas romanas. Después vamos a Nápoles, tomamos unos barquitos que nos llevan a Capri, hacemos un crucero alrededor de la isla que pasa por los farallones, esos arcos naturales de piedra,
y después subimos a Capri, a la ciudad principal, donde tenemos el almuerzo incluido. Es una excursión de día completo, que se sale muy temprano por la mañana y se llega en la noche al hotel, ¿sí? Y el que no, repito, es opcional, el que no se queda en Roma caminando, paseando y conociendo un poquito más de la ciudad, ¿sí? Capri es considerada el jardín del paraíso, lugar donde tuvieron residencia papas y emperadores, como el emperador Tiberio. Esto es Pompeya, que, como les digo, es la zona arqueológica mejor conservada de la época de los romanos. Al fondo se ve el Vesubio, que es el volcán que cubrió esta ciudad portuaria en el año 79 con 6 metros de ceniza, y por la cual se conservó también, porque solamente tenía ceniza, y cuando la sacaron, pues prácticamente la ciudad está intacta, menos sin los tejados. Y después de fin de viaje, bueno, exactamente, ya pueden terminar en Roma. Está la opción de acabar ahí en Roma, terminar nuestro viaje en Roma, o está la Plaza de España, que esa se visita también con la Roma barroca, o pueden continuar llegando hasta Madrid. Y para llegar hasta Madrid nos vamos a Florencia, la cuna del Renacimiento, lugar que vio nacer Miguel Ángel Buonarroti, Maquiavelo, Brunelleschi, Giotto, Vasari, ¿sí? Grandes artistas del Renacimiento. Yo les decía, el Renacimiento es un movimiento que fue muy importante en la historia, porque ese renacimiento es el que da valor a aquellas civilizaciones pasadas y que da valor a todo aquello que se había construido en épocas anteriores. Hasta entonces, hasta que no llega el Renacimiento, no interesa el que hizo el de atrás. No me importa lo que era aquello. Me interesa que eso es una piedra y eso es un mármol. Yo lo voy a arrancar porque quiero construir mi propio edificio con el cual se me va a recordar, ¿sí? Pero el Renacimiento es el que va a dar ese interés a lo pasado, a las civilizaciones antiguas, a las civilizaciones clásicas, y por el cual el día de hoy se mantienen todos los edificios que podemos ver en el mundo, gracias a ese interés hacia lo anterior, hacia lo antiguo, ¿sí? Y comenzó aquí en Florencia. Florencia era la capital de los Medici, la familia banquera, financieros, ¿sí? Y aquí en Florencia, pues nacieron alrededor de Florencia, en la misma ciudad, varios artistas, y los Medici, muy buenos mecenas, hacían concursos para reunir a estos artistas en su ciudad, y para contratar a aquellos que eran mejores, y entre ellos, pues Miguel Ángel Buonarroti. Él era de un pueblecito muy cercano a Florencia. Lo que pasa que muchas de las obras de Buonarroti están en Roma porque él fue contratado por el Papa, llevado a Roma, y ahí es donde dejó gran parte de su legado, ¿sí? Y en Florencia tendremos tiempo libre para caminar, para pasear, para conocer su basílica, su catedral, la Catedral de Santa María de las Flores, el campanario, el baptisterio, todo recubierto de mármol, mármol blanco de Carrara, mármol rojo de Siena, mármol verde de Prato, completamente recubierta. La cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores es una maravilla, es espectacular. Fue la primera cúpula en tales dimensiones que fue terminada. Fue construida por Brunelleschi, que era de Florencia. Cuando Miguel Ángel Buonarroti construye la cúpula de San Pedro del Vaticano, él va a copiar la técnica y la idea de Brunelleschi para hacer la cúpula de San Pedro. Lo único que hace es que la hace 1 metro más grande que esta. Es impresionante. Se puede subir a la cúpula, es a pie, escaleritas, pero es una maravilla. Aquellos que puedan, háganlo. Suben entre las 2 cúpulas, porque tuvo que hacer 2 cúpulas para poder cerrarlas, para poder terminarla. Y suben entre las 2 cúpulas, y una vez que están arriba, además hay unas vistas espectaculares de la ciudad, ¿sí? Florencia también es donde se conserva el puente medieval mejor conservado del mundo. Los puentes medievales estaban llenos de casas, ¿sí? Y es en el único que se conserva el Ponte Vecchio, o el puente viejo, que se conservan las casas que hoy en día son joyerías, joyerías. Y en Florencia también hay 2 mercaditos, 2 mercados. Se dice que es el paraíso de las mujeres, el infierno de los maridos, porque está lleno de tiendas y donde uno puede también pasar la tarde de una tienda en otra, de un mercado en otro, ¿sí? Y tienen todo tipo de artículos italianos. Y de Florencia nosotros nos vamos a Pisa al día siguiente. Nos vamos a Pisa
Pisa también está en la Toscana, en la región de la Toscana. La capital toscana es Florencia, región de viñedos, de girasoles, de cipreses, una región muy bonita. Y Pisa es otra de las ciudades que es conocida por la torre inclinada de Pisa, ¿sí? Esto es el conjunto arquitectónico que representa la evolución de la vida. El batisterio, que está aquí, el más grande de Italia, representa el nacimiento, la catedral, la comunión y el casamiento, y hacia atrás se encuentra el Camposanto, el cementerio, que representa la muerte, el ciclo de la vida. Y se encuentra todo bordeado por una muralla para protegerla del desbordamiento del río Arno.